se le pone la terminación asa para denominarla. En este caso es una pectinasa. En algunos preparados comerciales se combinan con algunos otros elementos como arabanasa, ¿sí? En algunos casos hay beta-glucanasa, siempre pensando en la cadena que tiene que cortar. Si nosotros tuviéramos una solución que el compromiso fuera exclusivamente de derivar de la protopectina a una pectina soluble, podríamos trabajar exclusivamente con una pectinasa. Generalmente los formulados traen algunas cosas porque en uvas sobremaduras, en uvas podridas y demás, nosotros podemos encontrarnos que con un preparado enzimático exclusivamente puro no podemos llegar a lograr la viscosidad. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos en el día a día de la bodega, cuando algo no funciona, nos enteramos cuando ya no tiene un paso atrás, porque yo normalmente paso por el proceso de flotación, sale bien o mal, salió mal, y generalmente los tiempos que me da las contaminaciones no me dan la posibilidad de volver atrás, volver a hacerlo, revisar. Generalmente es una partida perdida, por lo tanto todo lo que yo tenga preensayado y ajustado es útil. Entonces cuando hay muchos colegas que hacen las observaciones, van flotando al principio de la elaboración y va muy bien, y a medida que van avanzando la maduración y alguna uva sobremadura empezamos a tener que con las mismas condiciones que trabajábamos sin problema, pasamos a tener inconvenientes, ¿sí? Entonces ahí tenemos que revisar un poquito si vamos a ajustar sobre el tipo de enzima, ¿sí? Para poder corregirlo. O en algunos casos algunos desestiman la flotación y van al sistema clásico. Cuando yo apuesto a la flotación, mi idea es, y que un poco me lo exige la propuesta industrial, es que si yo todo lo blanco lo quiero flotado, se puede hacer, pero bueno, trataremos de hacerlo al máximo. En algún momento tenemos que revisar si se puede resolver, porque en la realidad práctica algunos aspectos se resuelven con los componentes enzimáticos, y en otros aspectos no hemos encontrado todavía solución, o sea, hay que revisar otras áreas. Este sería uno de los primeros pasos al que nosotros tenemos que sortear airosamente para poder producir la flotación. A partir de ahí se hace las demás condiciones de los equipos, ya las estudiaron los ingenieros, se las respetamos. Le podemos exigir. Ahora, no le puedo exigir al equipo si yo no he resuelto alguno de estos aspectos. Entonces, en primera instancia, tengo que plantearme la despectinización. Entonces, ahí jugaremos con las dosis, que en algún caso las dosis que sienten llegan a un momento que solucionan. Tenemos que también ver las variantes que tiene la enzima. La enzima tiene una variante de concentración, una variante de temperatura, ¿sí? Y hay una variante que hay que tenerla en cuenta, que es la disolución, porque nosotros nos encontramos muchas veces con que en los formatos que tenemos en la bodega, mirá, yo le eché 3 gramos por hectolitro, esto tendría que estar bien, pero suelo tener problemas no previstos en los cuales yo no he previsto la correcta homogenización, o el lugar donde yo lo agrego, o la forma en lo que yo lo agrego en el llegado. Entonces ahí seguimos experimentando de distintas maneras. Estamos con el boterito que va a la moledora, hay gente que va y lo echa en el camión de la finca que está cosechando, hay gente que, cada uno con su fundamento, hay gente que lo adiciona con un lector computarizado, como una bodega acá, tienen un dosificador de software y le va entrando al caño de salida de la moledora. Si yo no respeto este factor, mal puedo echarle la culpa a cualquiera de las otras cosas, o sea, tengo que revisar muy bien en ese sentido. Entonces tengo que buscar un lugar confiable donde se pueda agregar. Tengo que tener en cuenta que las temperaturas le dan la proporción, tengo que tener en cuenta que también el pH tiene su gravitación, o sea, convengamos que la enzima de alguna manera es un elemento biológico que se comporta más cómodamente cuando el pH es más alto, cuando la temperatura es más alta hasta cierto límite, ¿sí? Y por supuesto cuando las concentraciones son más altas. Entonces, si yo estoy ciego y tengo que iniciar un proceso de flotación, y bueno, le voy a dar todas las condiciones y después me iré bajando, puede ser una recomendación, porque cuando me quedo corto, no sé si estoy ahorrando dinero, pero no estoy flotando, entonces no estoy ahorrando dinero. Entonces, sé que voy a tener que convivir con estos elementos variables. ¿Y la temperatura por qué? Porque muchas veces nosotros queremos flotar productos que pasan por el enfriador de vendimia. Entonces yo me tengo que ir al factor de concentración de la enzima
teniendo en cuenta que tengo una temperatura que me determina los tiempos en los que de contacto. Y por detrás a mí me viene corriendo la levadura que dice, señores, yo estoy aquí, se está reproduciendo una progresión geométrica y probablemente me altere los objetivos que yo tengo a continuación de esto, porque yo querré hacer o un jugo o un mosto sulfitado, o querré hacer algún vino flotado, y en todos los casos el inicio de la fermentación en condiciones no previstas e ingobernables va a tener como consecuencia que no voy a llegar a este aspecto. Entonces, la despectinización y este tipo de variantes nos exige indudablemente generar una estrategia. Sí, dos variables importantes en la actividad enzimática es la concentración de anhídrido sulfuroso a partir de 300, sí, por ahí, porque dijiste que viene, sí, la fermentación, es importante. Por ahí se emudece, sí, con 500 miligramos, baja la actividad. Y otro muy importante en enzimas sólidas es la dureza del agua. Si trabajan con agua dura, no tienen buena actividad. Y nosotros el anhídrido sulfuroso lo usamos como un escudo. Claro. Pero a partir de 300 ya baja la actividad. Exactamente, sí, esa es la recomendación de los fabricantes. ¿Sí? ¿No? Bien, estos elementos hacen necesario que nos sentemos un ratito, y quiero que pasemos en otra charla a dibujar. Quizás yo ya tengo un estándar de cómo trabajo en la bodega, pero en este caso, si yo voy a flotar, tengo que redibujar un poquito las cosas para tener las posibilidades de tenerlo en cuenta. Bien, llegado al cubo despectinizado, existen un test de laboratorio para poder determinar esa situación, pero siempre en datos prácticos. Y vuelvo a recomendar, y a veces hincho mucho, pero si yo tengo una vasija, ¿sí?, que tiene severas dificultades para que yo la homogenice, y yo apliqué la enzima y quedó en este sector y saco una muestra y está bien, después el flotador no flota. Algo están haciendo mal. Entonces también esto, el saber que yo saque una muestra acá y una muestra acá, y esto no es una clase de cómo se sacan muestras, pero sí la recomendación de que cuando yo quiero dar un valor, ¿sí?, un valor de la realidad que hay en un muestreo, en una vasija, tengo que tomar de 2 o 3 lugares y me tienen que dar lo mismo. Quiere decir que está todo terminado. Pero si yo doy un valor positivo acá y doy un valor negativo acá, algo está pasando. Entonces son cuestiones que nos hemos encontrado al revisar los problemas habituales. Entonces muchas veces nos hemos encontrado que en la bodega, ante un problema como este, le he dicho, che, desarmar los equipos, chato, no sé. Indudablemente que estamos incomodando a un proceso que quizá era más fácil seguir haciendo como antes. Esto indudablemente es una apuesta de calidad y necesita bueno, planteárselo desde la parte estratégica. Una vez que nosotros tenemos el cubo despectinizado, vamos a ir a analizar propiamente tengo que meter un aviso acá, indudablemente, porque lo metemos siempre y lo vamos a insistir. Hay un tema de higiene. La flotación nos desnuda nuestros problemas de higiene. Hay otras cosas que también nos desnudan nuestros problemas de higiene. Pero plantearse la higiene como un elemento fundamental dentro de cualquier proceso que juega con los tiempos de inicio de fermentación es fundamental. De manera que no es la charla de final de higiene, pero si yo tengo que plantearme la higiene de una manera muy estricta, cíclica, intensiva. Cíclica quiere decir yo cada tanto tiempo hago el trabajo que corresponde. Intensiva en el sentido de que tengo que ir a buscar mis puntos críticos. Los sistemas o la forma en la que yo me propongo hacer la higiene es saber mis puntos críticos. Mis puntos críticos tengo que decir dónde está el lugar que yo no veo o que creo que veo y no lo veo, y lo tengo que ir a ver y me tengo que ir al lugar más incómodo de todo, porque ahí seguramente está el problema. Entonces, si yo logro encontrar mis puntos críticos, tengo que higienizar desde los puntos críticos a lo visible, porque yo el lagar lo miro y está impecable, pero el conector del lagar con la despaliladora no lo veo. ¿Cómo está? ¿Qué hay? ¿Qué quedó? Y ni hablar de las moledoras. Entonces, y ni hablar de la convivencia que uno tiene con el cansancio, ciertas horas. Generalmente los peores lugares iluminados son los lugares donde están las moledoras. Son lugares más incómodos, no se puede entrar, hay mosquitos, no hay luz, hay una portátil, no llega, hay una manguera, no llega. Es una cosa que nos tenemos que plantear muy estrictamente, que probablemente en los nuevos conceptos de trabajo lo estamos planteando porque los técnicos lo planteamos hace muchísimo tiempo. Ahora quizás estamos de alguna manera logrando, pero fundamentalmente
tenemos que hacernos cargo de que esos puntos existen y que lo peor que podemos hacer es como que no existen. Entonces, la higiene me malogra todo esto, porque en realidad, si yo tenía un tiempo que me permite llevar a otra flotación, seguramente se me va a haber disminuido con inicio de fermentación a 1/3, 1/5, o nosotros nos acordamos de haber hecho elaboraciones en bodega donde va cayendo el monte y está fermentando. Entonces, indudablemente viene de todo un proceso de contaminación. Bien, conceptualmente tenemos, podemos distinguir el turbio, que sería el rojo, ¿sí? El coloide absorbente, ¿sí? Que es el que le da tamaño y lo acomoda para que pueda definirse, el aire, que es el que provee el equipo, y en las condiciones de trabajo nosotros, uniendo esas partes, la densidad o que queda en relación al líquido de ese turbio lo hace que progrese hacia arriba. ¿Por qué nosotros vamos a flotar? Vamos a tener una serie de mejoras a todo nivel, no lo estoy descubriendo yo, esto siempre ha sido recomendable, la posibilidad de limpiar los jugos. Despectinizar significa que le vamos a dar movilidad a la conducción, al intercambio cuando tenemos que enfriar, a las posibilidades posteriores de filtración. En el caso de hacerlo con aire, suele haber unos fenómenos que lo hemos observado, de hiperoxigenación, donde hay algunas coagulaciones de polifenoles que después le dan cierta estabilidad al color. Hay una baja de microorganismos, metales y prósteos. Yo lo he notado en los vinos que resultan después que está flotado, se disminuye el 50% el hierro. Es interesante los resultados y la estabilidad del producto que va por la flotación. La disponibilidad inmediata es otro tema estratégico, en el sentido, la posibilidad de tener un mosto en el curso de horas disponible para cualquier tipo de, ya sea para sulfitar, para llevar a planta, para concentrar o para fermentar. La posibilidad de elaborar entregando, que esto es un poquito para agarrarlo con pinzas. Yo los pongo acá porque muchas veces hay algunos argumentos por los cuales incorporar las flotaciones para ahorrar anhídrido sulfuroso. Y sí, si yo tengo la planta concentradora al lado, probablemente vayan a hacerlo, pero a veces los tiempos de elaboración hacen que no tengan todas las condiciones, y si yo apuesto a tener una dosis baja de anhídrido sulfuroso porque está flotado, puedo tener problemas, porque los hemos tenido, a pesar de que esté flotado. ¿Sí? Entonces no es una garantía que esté flotado para decir el anhídrido no va a ser 2 gramos, va a ser 1 gramo. Hay otras variables que no tienen que ver con la flotación, como es el pH, que es súper gravitante en la función del anhídrido sulfuroso, que no es el tema de esta charla, pero que puede hacer que tengamos un mal momento. Y en el caso de la posibilidad de elaborar motovírgenes, que es otra de los desafíos que tenemos en general, que estaría muy bueno hacerlo, la flotación es una herramienta interesante. En el caso de que nosotros queremos usarla para destinada a vino, que sean flotados, vamos a lograr utilizar el jugo. También de la misma manera vamos a ayudar a la conducción y al intercambio, a la filtración. También una mejora en los polifenoles. Seguramente la salida de microorganismos va a hacer que cuando nosotros incorporemos nuestras levaduras para la fermentación puedan conquistar mejor el ámbito de fermentación. Suelen haber a veces, cuando las fermentaciones son muy estrictas, una baja de algunos elementos que son importantes dentro de la fermentación. En la parte nutritiva, en general, aún en las elaboraciones sin flotación se incorporan nutrientes, o sea que hoy yo no lo veo como un impedimento que flotemos, porque vamos a dejar sin